Bueno, buenas tardes a todos, doctores, buenas tardes químicos. Les agradezco mucho de antemano primeramente su presencia porque pues sin ustedes nada de esto sería posible. Y pues bueno, muchas gracias Rubén, ya me presentó ahí, ¿verdad? Indudablemente Rubén es mi amigo, ¿verdad? Pero bueno, antes de comenzar, doctores, quisiera darle un especial agradecimiento al Hospital San Miguel, que es donde ustedes forman parte, al laboratorio de este prestigiado y hermoso hospital. Sinceramente, desde que llegué me gustó mucho, las instalaciones son muy bellas, muy bonitas, y por supuesto a Río Soluciones, que es un distribuidor de aquí de Morelia, y que pues bueno, somos muy buenos amigos, y es distribuidor oficial de la empresa Mindray Medical, que es la empresa que mi compañera Betty y yo representamos. Y bueno, sin mayores preámbulos, doctores, voy a hablar de esta disertación, esperando que sea de su agrado. Cualquier duda lo podemos hacer durante la plática, o si no, al final de la charla lo podemos ver sin ningún problema. El día de hoy les voy a hablar de los nuevos parámetros en hematología, hasta dónde ha llegado la ciencia, hasta dónde ha llegado la inteligencia artificial para hablar de estos nuevos parámetros en hematología. Seguramente ustedes han escuchado hablar, doctores, de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es básicamente una tecnología que puede adaptar, una tecnología o un software que se puede adaptar a una máquina, y que esto permite que esa máquina tenga habilidades cognitivas como las tiene un humano, ¿no? O sea, esto quiere decir que estamos llegando al momento en que las máquinas pueden llegar a pensar como está pensando un humano. Básicamente en eso se basa lo que es la inteligencia artificial. Pero para llegar a hablar de inteligencia artificial en la parte de hematología, pues bueno, tuvo que haber una gestación, ¿no? O sea, esto no se dio de la noche a la mañana. Para tener ese tipo de máquinas tuvo que pasar muchos años, 20, 30, 40, 50 años, y antes de que se iniciara toda esta revolución tan grande de la inteligencia artificial, en el laboratorio se tuvieron que empezar a hacer estudios de biometría hemática con estos aparatejos raros. Hoy yo les puedo asegurar, doctores, que si ustedes van al laboratorio no van a encontrar ninguna de estas cosas. Escasamente a lo mejor encontrarán un microscopio de estos, y ya totalmente moderno, ¿no? Pero anteriormente utilizábamos estas cosas para medir hematócrito, esto para hacer cuenta de blancos, rojos y plaquetas, esto para hacer recuento de hemoglobina. Hoy todo esto tiene la base en lo que es la inteligencia artificial en los equipos de hematología, pero sin embargo ya ha quedado atrás. Hoy en día podemos tener sistemas hematológicos totalmente automatizados, doctores, en los que ustedes solamente le pueden colocar aquí una gradilla con todas las muestras que va a procesar en el laboratorio, y el sistema de hematología se encarga de procesar la biometría, hacer la laminilla, hacer el frotis y la tinción de manera automática, y hacer también la lectura microscópica de esto. Todo esto con inteligencia artificial. Si tú le programas reglas a la máquina sabe, dependiendo de la patología, si es necesario hacerle frotis, y también si es necesario hacerle recuento de células en la laminilla de manera automática. Te puede detectar bacterias, parásitos, células normales y anormales en toda la microscopía. Esta foto que estamos viendo es del Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México. Están trabajando con este sistema. Pero bueno, ¿a dónde voy, estimados doctores? ¿A qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial hoy en día por nosotros? ¿Sí? Les había dicho que la inteligencia artificial es algo que una máquina o que un dispositivo puede hacer teniendo habilidades cognitivas como un humano. ¿Y en qué se puede aplicar esto? Por ejemplo, en hacer la diferenciación de estas células. Esto que ustedes están viendo aquí, doctores, son los precursores de los eritroblastos. Puede ser el proeritroblasto, el eritroblasto basofílico o policromatófilo, o hasta el ortocromático. Y lo que tenemos acá abajo son linfocitos. ¿Y esto por qué es importante? Y ustedes lo saben, en un paciente pediátrico, en un neonato, generalmente estos pacientes tienen la mayor parte de su celularidad, son eritroblastos. ¿Estamos de acuerdo? Si lo procesamos en un sistema de hematología, el 80-90% de los sistemas lo van a confundir esos eritroblastos con linfocitos pequeños. Entonces vamos a tener un recuento de 100,000 leucos, pero realmente no son 100,000 leucos. A lo mejor 10,000 son leucocitos y 90,000 son eritroblastos. Eso me puede dar una cuenta errónea. Bueno, en el caso de la inteligencia artificial, doctores, se puede hacer la diferenciación de manera automática. En el laboratorio, el químico ya no tiene que estar haciendo esa diferenciación, sino que la inteligencia artificial lo puede hacer por sí mismo. Número 2, estas células que ustedes están viendo aquí, doctores, ¿sí ven? Estos son glóbulos rojos, por aquí está un linfocito, y estas células que en el argot químico le llamamos células despanzurradas, en la jerga médica o en la jerga de hematología se llaman
células en canasta o basket cells. Estas células en canasta o basket cell son el indicativo de una leucemia granulocítica aguda o crónica, porque hay fragilidad leucocitaria. En el caso de una leucemia linfocítica aguda o crónica, esto se le llama células de Grumpecht o sombras de Grumpecht. Bueno, el sistema por medio de la inteligencia artificial puede detectar esas células y hacer la corrección o el conteo. ¿Por qué? Porque cuando los sistemas detectan estas células rotas, ¿qué creen, doctores? Esas células no se cuentan. Entonces, los sistemas descartan esas células y solamente cuentan las células completas. Entonces, el químico en el laboratorio tiene que hacer la corrección cuando ustedes le mandan un paciente leucémico. En el caso de la inteligencia artificial ya se puede hacer esta corrección. Siguiente punto en el cual nos puede ayudar la inteligencia artificial en hacer la detección de cúmulos plaquetarios. Ustedes tal vez habrán tomado una muestra y entonces la mandan al laboratorio y entonces en el laboratorio el químico les dice dos cosas: vuélvame a traer el paciente porque le voy a volver a tomar la muestra en un tubo de citrato o en un tubo de parina porque tengo una pseudotrombocitopenia, o sea, tengo valores de plaquetas muy bajas, o definitivamente le dicen hay pseudotrombocitopenia y le dicen hay de 2 a 3 cúmulos plaquetarios por campo, ¿ok? Entonces, en ese caso, ¿verdad? Tendríamos que volver otra vez a llamar al paciente y hacerle una determinación o una toma en ese tipo de tubos. Cuando está la inteligencia artificial, estas máquinas con inteligencia artificial tienen la capacidad de hacer la corrección de los cúmulos plaquetarios. Ya no tienen que estar contando o volver a hacer una toma, sino que cuando detecta que hay cúmulos plaquetarios, en automático calienta la muestra y hace una centrifugación para que se activen unas polimerasas y corten los pseudópodos o corten las uniones entre las plaquetas, y entonces el sistema con inteligencia artificial haga la corrección del valor de las plaquetas. Ya no van a decir de 2 a 3 plaquetas, de 2 a 3 cúmulos plaquetarios por campo, ya no. Reticulocitos, inteligencia artificial, también podemos hacer ya la determinación de reticulocitos en el valor absoluto y porcentual, y también en algo que vamos a llamar reticulocitos de baja, de mediana y de alta fluorescencia, que más adelante les voy a decir la aplicación clínica que puede tener para ustedes, doctores. Y por supuesto, algo que se llama índice de producción de reticulocitos, que en el argot químico le llamamos reticulocitos corregidos. Ustedes saben que los pacientes que están hemodiluidos, por ejemplo, en el caso de las embarazadas, que están hemodiluidas, cuando hay reticulocitos presentes o hay reticulocitosis, hace ver como si los reticulocitos estuvieran falsamente elevados. El índice de producción de reticulocitos toma en cuenta el valor del hematócrito para hacer el reporte correcto de reticulocitos. Entonces, esto también nos ayuda a la inteligencia artificial. Yo le dije qué hacer a la máquina. No, la máquina pareciera como si tuviera ahí un químico o un médico que tuviera la decisión de decir qué vamos a reportar y cuál es el valor más correcto dependiendo de la patología que tiene el paciente. ¿Ok? Bueno, ese es el preámbulo del que quería comenzar, doctores, pero lo importante o el meollo del asunto aquí es hablar precisamente de los nuevos parámetros en hematología. ¿Qué me pueden ayudar estos nuevos parámetros? En resumen, en hematología, doctores, tenemos equipos de 3 partes, que solamente de los 5 tipos de leucocitos que tenemos me reportan 3. Tenemos equipos de diferencial de 5 partes que me reportan los 5 tipos de leucocitos que ustedes conocen perfectamente. Pero ahora con la inteligencia artificial y la modernidad en hematología tenemos equipos con diferencial en 6 partes, que es el primer parámetro que voy a platicar. Este sexto parámetro se llama granulocitos inmaduros, doctores. Los granulocitos inmaduros básicamente abarcan 3 subpoblaciones celulares. Estas 3 subpoblaciones celulares son los mielocitos, los promielocitos y los metamielocitos. ¿Cómo hace la diferenciación el sistema? Por medio de inteligencia artificial y por medio de reactivo fluorescente. Entonces, si yo tengo un paciente que me dice hay 150,000 leucos y me marca que tengo un 30% de granulocitos inmaduros, el médico, ustedes, incluso el químico, ya tiene la orientación de que ese paciente tiene una leucemia de tipo granulocítica. Lo pueden mandar a lo mejor ya con el hematólogo, pero ya directamente saben que es una leucemia granulocítica aguda o crónica. Aquí tenemos un caso bien particular de una leucemia mieloide crónica. Vean que hay 94,140 leucos. De esos 94,140, 21.5% son granulocitos inmaduros, y yo los puedo ver perfectamente aquí, doctores. Miren, aquí donde está la flechita, toda esta parte que tengo aquí son granulocitos inmaduros. Entonces, yo no voy a ir a buscar monoblastos, yo no voy a ir a buscar linfoblastos, porque ya sé que este paciente tiene
granulocitos inmaduros. Además, aquí puedo ver una población de eritroblastos directamente en este gráfico. Entonces, es importante toda la información que me está dando el sistema en cuanto a este parámetro que son granulocitos inmaduros. 3 parámetros adicionales nuevos que tenemos en estos sistemas, doctores: glóbulos blancos en el canal de la diferencial, glóbulos blancos en el canal de normoblastos y glóbulos blancos en el canal de reticulocitos. Si usted procesa una muestra o el químico procesa una muestra de su paciente y el paciente está perfectamente normal, la máquina por inteligencia artificial va a reportar el resultado del canal de la diferencial. Pero si su paciente es un neonato o tiene eritroblastos por una anemia hemolítica, por una eritroleucemia, por cualquier entidad hematológica que tenga eritroblastos elevados, entonces el sistema va a decir, yo no reporto aquí porque aquí el valor de los leucos va a estar falsamente elevado por la cantidad de eritroblastos. Cierra este canal y en automático abre el canal de blancos normoblastos y ahí ya me entrega los leucos corregidos. Vean, aquí están los leucos, estos que están aquí son los eritroblastos y finalmente los reticulocitos, ¿sí? Células blancas en el canal de reticulocitos cuando tenemos la famosa fragilidad leucocitaria. Nuevamente volvemos a las células en canasta. Esto que está aquí, que ya les había dicho que son células en canasta, doctores, esto y esto, o células despanzurradas, son células que el equipo las va a descartar al momento de estar contando en el canal de la diferencial y entonces dice, ese recuento a mí no me sirve, yo voy a hacer el recuento de puros núcleos en el canal de los reticulocitos. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta de eso? Porque el sistema me va a decir con un símbolo que se llama ampersand, este sistema hizo la corrección por inteligencia artificial, por leucos frágiles, por una leucemia o por presencia de eritroblastos también. ¿Sale? Otro parámetro interesante que creo que va a ser bastante interesante para ustedes y que viene también dentro de un parámetro nuevo en hematología son los monocitos en X, Y y Z. Y ustedes seguramente han estado familiarizados con este tipo de pacientes, doctores. Si a un paciente se le llega a romper el apéndice, ustedes saben lo que pasa con todo eso que sale del apéndice, llega al organismo y eso eventualmente se puede convertir en una septicemia. Bueno, las primeras células que entran al quite, ustedes saben, son los monocitos. Hay células presentadoras de antígeno, llegan con el monocito que se sensibiliza y eventualmente empieza a convertirse en macrófago en el propio tejido o migrando a otro tejido. En ese caso, el sistema va a detectar esos monocitos como monocitos en X, Y y Z. X, Y y Z, doctores, quiere decir tamaño, complejidad y fluorescencia. Los monocitos empiezan a crecer como si fueran células pulpo, que a eso le llamamos macrófago, y entonces tener en la sangre elevados monocitos en X, Y y Z le va a hablar a ustedes y al infectólogo de una posible septicemia, ¿sí? Entonces es un parámetro también bastante interesante que tienen estos nuevos sistemas. Hablando de los normoblastos, partimos desde lo que es el proeritroblasto hasta el eritroblasto ortocromático y finalmente a los reticulocitos. Normalmente nosotros tenemos en la sangre eritrocitos y reticulocitos, pero encontrar eritroblastos no es normal que lo tengamos en la sangre, solamente en médula ósea, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, doctores, si tenemos eritroblastos? Por ejemplo, si tenemos en las unidades de cuidado intensivo o pacientes con síndrome de dificultad respiratoria, tener pacientes viejitos con síndrome de dificultad respiratoria y valores elevados de eritroblastos, esto nos va a dar un mal pronóstico que probablemente estos pacientes no tengan una buena supervivencia. Número 2, tener pacientes en las unidades de cuidados intensivos cardíacos con valores elevados de eritroblastos nos va a también traer problemas de supervivencia. Y finalmente, los neonatos o los recién nacidos, ¿verdad?, que tengan valores elevados de eritroblastos nos van a traer también probable mortalidad. Entonces, es importante saber en qué condiciones o en qué casos tener valores elevados de eritroblastos en la sangre me va a tener problema de poca supervivencia. Y aquí tengo un caso bien particular, doctores. Miren, este es el resultado de un paciente con 12.080 glóbulos blancos. Pero si ustedes se fijan acá en el porcentaje, me dice que hay 399% de normoblastos por cada 100 glóbulos blancos presentes. Y aquí, por ejemplo, el sistema me pone el símbolo ampersand. Eso quiere decir que el sistema ya me corrigió por inteligencia artificial, ya me corrigió el valor de los leucos. Si yo me voy aquí al dispersograma de leucocitos, aquí veo esta parte en el cual ya tengo toda la presencia de eritroblastos. Esto que está aquí en color magenta son los eritroblastos presentes en la muestra del paciente. Bueno,
No solamente la presencia de eritroblastos en valor absoluto y porcentual, doctores. Tengo los eritroblastos en la región alta, que básicamente es el proeritroblasto, el eritroblasto basofílico y el policromatófilo. Y también tengo lo que es el eritroblasto ortocromático, ¿sí? Aquí están los de alta fluorescencia, que serían estos, y el de baja fluorescencia, que básicamente sería el ortocromático. Pero ¿para qué les sirve a ustedes clínicamente saber eritroblastos de alta fluorescencia y de baja fluorescencia? Aquí hay un estudio que se publicó en China, en el cual se utilizaron 22 pacientes con anemia megaloblástica y 36 pacientes con anemia refractaria. Ellos dijeron, vamos a evaluar el radio de normoblastos en la región alta y el radio de normoblastos en la región baja para hacer la diferenciación clínica o el diagnóstico clínico diferencial entre estas dos entidades hematológicas, ¿sí? Y entonces, ¿a qué conclusión llegaron? Llegaron a la conclusión que morfológicamente, numéricamente, tienen características muy similares, pero que si se hace un aspirado de médula ósea, doctores, vamos a encontrar esto. Lo que ustedes están viendo a la izquierda es un aspirado de médula ósea de un paciente con anemia refractaria. ¿Qué es lo que podemos ver? Que en un paciente con anemia refractaria tenemos todos los estadios de maduración, desde el proeritroblasto, eritroblasto basofílico, policromatófilo y ortocromático. Y si vemos, del lado derecho también es un aspirado de médula ósea, pero en un paciente con anemia megaloblástica. ¿Qué es lo que vemos? Puros precursores inmaduros, básicamente proeritroblasto y eritroblasto basofílico. Entonces ellos dijeron, los nuevos parámetros de hematología como estos nos pueden ayudar en médula ósea a hacer la diferenciación perfecta de estas dos entidades hematológicas. Esa es una fotografía para que se recreen un poco la pupila, ¿verdad? Y no les dé tanto sueño. Eso es para que se... No se crean. Eso, doctores, es una foto del hospital que en China se construyó en 10 días. Ustedes escucharon 3 meses después de que empezó la pandemia en la zona 0 en Wuhan. Los asiáticos construyeron este hospital para contrarrestar la pandemia del COVID-19 que se desató en aquel momento, ¿sí? Todo esto que ven aquí de color blanco lo construyeron en 10 días. Bueno, pero ¿para qué viene esto? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque en ese hospital se desarrollaron y se verificaron algunos de los nuevos parámetros de hematología. ¿Cuáles? Radio de linfocitos y neutrófilos, ¿sí? El radio de linfocitos y neutrófilos, doctores, fue un parámetro que se evaluó en ese hospital de Wuhan para evaluar la inflamación cuando esta inflamación deriva de un patógeno externo. En ese caso lo evaluaron ellos, por ejemplo, para COVID, pero no solamente para COVID. Cualquier patógeno que me esté inflamando, el parenquima hepático, pulmonar, el parenquima del páncreas, cualquier tejido que me esté inflamando un patógeno, este valor con un punto de corte de 3 unidades me va a alterar ese sistema. Por ejemplo, si tengo un valor de más de 3 unidades, quiere decir que el paciente tiene un proceso inflamatorio por un patógeno externo. Hoy en día sabemos que no solamente para patógenos, en algunos procesos cancerosos como cáncer de hígado, cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, este valor puede estar alterado. Como les decía, originalmente, ¿verdad? Cuando se hizo la verificación, se hizo específicamente para el SARS-CoV-2, 3 meses después de que arrancó la pandemia en 2020. Pero no solamente eso, también el radio de linfocitos y plaquetas. El radio de linfocitos y plaquetas fue un parámetro, doctores, que también se verificó para evaluar el proceso inflamatorio, pero cuando este proceso inflamatorio deriva de procesos cancerosos. Sí, cuando tengo enfermedad mínima residual o cuando tengo cáncer de hígado, cáncer de pulmón, cáncer de páncreas o incluso cuando tengo de los cánceres más comunes que son las leucemias, ¿no? La leucemia per se, propiamente dicha, es un cáncer en la sangre. ¿Sí? El valor de este punto de corte es de 150, quiere decir que si en estos nuevos sistemas tenemos un paciente con un valor de más de 150 unidades de radio de linfocitos y plaquetas, pues es un paciente que probablemente está en riesgo de desarrollar un proceso canceroso. Esto no es algo que los asiáticos desarrollaron como tal, se verificó. ¿Cómo se verificó? Bueno, artículos sobre el radio de linfocitos y neutrófilos y el radio de linfocitos y plaquetas ya existía desde antes del 2010. Aquí tenemos 2 artículos que hablan de los marcadores biológicos preoperatorios elevados basados en el radio de linfocitos y neutrófilos y proteína C reactiva como, ¿verdad?, un marcador de poca supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón. Y el artículo número 2, fíjense qué interesante aquí, valor pronóstico de la proteína C reactiva y
del radio de linfocitos sin neutrófilos en pacientes con carcinoma hepatocelular. O sea, esto ya estaba anteriormente, doctores, solamente lo que hizo las compañías con inteligencia artificial fue adaptarlo a los nuevos sistemas. Y para prueba, poner esto en la práctica, doctores. Esto es bien importante. Hay que ver que de la teoría a la práctica hay un gran trecho y es importante ponerlo en práctica, ¿sale? Esta es una foto que tomamos en un hospital de San Pablo del Monte en Tlaxcala, en plena pandemia. Fue por ahí por marzo o abril del 2020. Y ahí estaba un sistema precisamente de estos con inteligencia artificial. Utilizamos mi muestra, por ejemplo, ahí como conejillo de indias. Y fíjense bien lo que da mi muestra aquí. Un radio de linfocitos y neutrófilos de 2.03 con un radio de linfocitos y plaquetas de 91.78. Según lo que está dando este sistema, yo no tenía ni inflamación por un patógeno externo, pero tampoco tenía inflamación por un proceso canceroso. Este fue un paciente que llegó al hospital ya con COVID, no entubado. Vean el radio de linfocitos y plaquetas que tenía. 497 versus 358. Y el último que teníamos aquí, el radio de linfocitos y neutrófilos con 1811 y 359 de un paciente COVID ya entubado. Este paciente y este paciente desafortunadamente fallecieron. O sea, fue un valor que solamente con ver los datos del equipo, sin una prueba previa, nos indicaron cuál sería el valor predictivo de estos pacientes. Eso fue lo que hicieron los asiáticos. Pensar en esos valores por si estos equipos llegaban a otro país donde no se pudiera hacer una tomografía de tórax o una reacción en cadena de la polimerasa, pero darnos una orientación con estos parámetros para saber si ese paciente o esos pacientes iban a sobrevivir o no iban a sobrevivir. Ese también es un mensaje subliminal para que les vuelva a dar ganas de ir a tomar algo de los canapés. No se crean, ¿eh? Son los esquizocitos, chicos, ¿sí? Yo les llamo células en forma de dorito. Esto es un esferocito, esto es un glóbulo rojo, pero ¿por qué puse aquí los doritos o los totopos o los nachos, como lo quieran llamar, en forma de triángulo? Miren estas células, doctores, ¿sí ven? Esto es un esquizocito, esto es un esquizocito, esto es un esquizocito, acá hay más. Células en forma de triángulo. Esas células en forma de triángulo se forman por un efecto mecánico, por un efecto extrínseco. Por ejemplo, un paciente que tiene una válvula cardíaca genera este tipo de células. Un paciente COVID, por ejemplo, los pacientes COVID se trombosaban, ¿se acuerdan también? Un trombo no es otra cosa que redes de fibrina, pasa la hemodinamia a gran velocidad, se rebanan o se rajan las células y entonces nos dan origen a este tipo de células. Los soldados, los que marchan, también me dan este tipo de células y finalmente si son los timbaleros, ¿no? Los que tocan los bombos, por de tanto golpe que se dan, también forman este tipo de células. Aquí, ¿cuál es lo importante? Que ellos decían, pacientes que tienen radio de linfocitos y neutrófilos elevado, mayor a 3, y glóbulos rojos fragmentados, más el dímero D elevado, era un paciente COVID que iba a fallecer, ¿sí? Entonces, son reglas solamente viendo los puros parámetros de estos sistemas. Hoy sabemos que podemos detectar con estos glóbulos rojos fragmentados no solamente ese tipo de pacientes, sino la coagulación intravascular diseminada, la CID. Podemos hacer un diagnóstico preciso con este tipo de parámetro. Eso me puede servir mucho en clínica y lo puedo detectar fácilmente aquí, no solamente por el valor elevado en absoluto y porcentual, sino viéndolo en la gráfica. En la gráfica yo puedo ver aquí, estas son las plaquetas, estos son los rojos y los glóbulos rojos fragmentados los voy a tener en esta parte. Entonces es bastante preciso tenerlo en valor numérico y también verlo en la parte gráfica. El caso número 3 que les voy a presentar habla precisamente de un paciente con glóbulos rojos fragmentados y anemia megaloblástica. ¿Por qué lo digo megaloblástica? Directamente veo el volumen corpuscular, está bastante elevado, pero también acá me está diciendo en las alarmas que me da el sistema que hay glóbulos rojos fragmentados. Y si me voy a los parámetros de investigación que me da el sistema, vean que tengo, de todos los glóbulos rojos que tengo aquí, doctores, de 1.420.000, tengo aquí 11.79% me dice la máquina que son glóbulos rojos fragmentados. Entonces ahí puedo pensar en varias cosas, ¿no? En una coagulación intravascular, puedo pensar incluso en un COVID, puedo pensar en un paciente que se está trombosando o que se está coagulando. Bueno, para seguir avanzando, reticulocitos, no solamente tenemos reticulocitos absolutos y porcentuales, sino que también tenemos lo que llamamos reticulocitos de baja, de mediana y de alta fluorescencia, doctores, ¿sí? Habíamos dicho que teníamos el proeritroblasto, el eritroblasto basofílico, el policromatófilo y el ortocromático.
Normalmente en la hematopoiesis, doctores, el ortocromático expulsa el núcleo y nos da origen al reticulocito. Pero cuando hay un paciente que se accidentó y perdió 2 litros, 3 litros de sangre, la hematopoiesis se acelera y entonces el núcleo se expulsa no en la fase de ortocromático, sino en la fase de policromatófilo. Y si todavía se acelera más la hematopoiesis, entonces se expulsa el núcleo en la fase de basofílico. Si se expulsan estas dos fases, nos da origen a algo que conocemos como reticulocitos de estrés. Eso quiere decir que la médula ósea está respondiendo bien al tratamiento, ya sea per se solo o que ustedes le estén dando un tratamiento hematológico al paciente y que el paciente esté recuperando, algo que algunos de sus colegas le llaman anemia regenerativa, o sea que le está dando tratamiento, hierro intravenoso tomado y entonces la médula ósea está respondiendo. ¿Cuál sería lo bueno? Si ahorita nos hacemos una biometría todos, doctores, todos vamos a tener, todos los que estamos aquí, entre el 2 y el 3% de reticulocitos de baja fluorescencia, ¿sí? Pero ¿cuál sería lo malo? Que tuviéramos un paciente con 2 gramos de hemoglobina y que solamente tuviera de baja fluorescencia y nada de mediana y nada de alta fluorescencia, porque ese sería un paciente que no está regenerando o no está formando más glóbulos rojos. ¿Sale? Otro punto interesante de estos nuevos parámetros, doctores, es la fracción inmadura de plaquetas y el índice de plaquetas fluorescentes en la región alta. ¿Esto para qué rayos me sirve? Bueno, este índice de plaquetas fluorescentes son plaquetas jóvenes, doctores, ¿sí? Normalmente tenemos plaquetas que miden de 2 a 3 micras, son algo pequeñitas, pero cuando tenemos algunos problemas como de pulmón o algunos problemas como dengue, hay una destrucción masiva de plaquetas y entonces las plaquetas tienden algunas a engrosarse o a tener un mayor volumen, ¿sí? No se lleva a cabo bien el desprendimiento sino que de las plaquetas o de los megacariocitos, sino que se da en trozos grandes. Cuando eso sucede, la máquina o las máquinas por inteligencia artificial nos pueden detectar esas fracciones inmaduras de plaquetas, de tal suerte, doctores, que yo no voy a tener una plaqueta de este tamaño. Este es un glóbulo rojo y miren el tamaño normal de una plaqueta. Cuando tengo problemas con dengue o pacientes con un problema de pulmón, voy a tener unas plaquetotas de este tamaño que en el argot se llaman proplaquetas, ¿sí? No solamente eso, los glóbulos rojos por óptica y las plaquetas por óptica también las puedo tener ya por inteligencia artificial. Anteriormente solamente las tenía por la parte de la impedancia y recordemos que la impedancia es la medición de la resistencia eléctrica, no es irse de borracho un fin de semana a Páscuaro, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero la impedancia es la medición de la resistencia eléctrica. Entonces, aquí tenemos la opción de contarlas no solamente por impedancia, sino por óptica, con tinción fluorescente y por inteligencia artificial. Regresando al caso 4, vamos ahora con el caso 4, hablando de los cúmulos plaquetarios. Por ejemplo, si usted procesa una muestra de un paciente que le tomó la muestra y se la lleva al laboratorio y generó o hizo una pseudotrombocitopenia, el químico va a hacer el frotis y va a encontrar esto, doctores. Miren, aquí está todas las plaquetas agregadas, ¿sí? Estas son fotos reales. Aquí hay una foto, estas son fotos que me mandó un colega de ustedes. Acá hay más cúmulos plaquetarios. El químico hizo la determinación de plaquetas y vean cuántas plaquetas obtuvo. 15,000 plaquetas. Un paciente con 15,000, ustedes saben, ya se está desangrando, ¿no? Le dan un golpe y ¡pum! Se desangra con 15,000 plaquetas. Bueno, ¿qué hizo el colega? Fíjense bien, doctores. ¿Qué hizo el colega? Procesó la misma muestra en una máquina con inteligencia artificial, le dio 2 valores. El valor de plaquetas por impedancia le dio muy similar al otro equipo, 10,000 plaquetas, pero las PLTO, que son las plaquetas ópticas, le dio 138,000. Y obvio que la máquina, por inteligencia artificial, reportó las 138,000. O sea, tú no le tuviste que decir nada al sistema. El sistema dice, ok, 10,000 y 138,000 y veo que hay cúmulos plaquetarios, entonces me conviene reportar las 138,000. ¿Sí? Vean, ahí está. ¿Para qué me ayuda la inteligencia artificial? Bueno, si yo no tuviera inteligencia artificial, tengo que volver a llamar al paciente. Ustedes le tienen que volver a llamar al paciente, doctores, y le tienen que volver a tomar una muestra o el laboratorio con un tubo ahora de heparina o con un tubo de citrato para quitar esa pseudotrombocitopenia. Entonces, imagínense, ya le dieron un piquete al paciente con un tubo de DTA. ¿O qué cree que no me dio? Entonces vuelvo otra vez a venir y otro piquete. Eso de alguna manera puede generar enojos y para el laboratorio y el hospital gastos en tomas
por 2 o 3 tubos, de diferentes tubos, ¿no? Entonces, ¿para qué evitarse ese tipo de regaños? ¿Para qué evitarse ese tipo de corajes y esos gastos innecesarios? Si con la inteligencia artificial puedes ayudar a resolver este problema. Malaria. ¿Qué pasa con la malaria? Ustedes saben que la malaria es una parte importante de la que voy a hablar, doctores, también, de manera rápida. La malaria, pues ustedes saben que es una enfermedad tropical que se transmite por la hembra del Anopheles, que es la hematófaga, y pues bueno, que es causada por el agente etiológico Plasmodium, ¿no? Los sistemas con inteligencia artificial pueden detectar el número de rojos infectados cuando hay malaria. Aquí está un glóbulo rojo sano, pero vean, aquí está un glóbulo rojo con un Plasmodium intracelularmente y aquí cuando ya ha eclosionado. Entonces, este número de rojos infectados es número de rojos infectados por millón y número de rojos infectados por cada 1000 glóbulos blancos presentes. Este es un caso práctico también en Ciudad de México, doctores. Este fue un caso que me reportaron a mí en Ciudad de México. Había pasado por 3 o 5 consultorios, igual por lo mismo de laboratorios, y no le daban. Tenía vómito, tenía diarrea y todo, y no le daban de verdad, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó? Se procesó la muestra en el sistema. La química, curiosamente, se fue a los parámetros de investigación. ¿Y qué creen? Donde dice rojos infectados, encontró 3.090.000 rojos infectados, de los cuales había 810.000 glóbulos rojos infectados por cada 1000 glóbulos blancos presentes. Nada más con este resultado. ¿Qué hizo la química? Hizo la gota gruesa y efectivamente en la gota gruesa encontró al parásito. ¿Sí? Algo importante que hay que notar aquí en el gráfico del sistema, esta nube en color azul representa a los neutrófilos, pero generalmente debe de estar solamente una nube, una población. Cuando hay malaria, aparece una pseudoneutrofilia, 2 poblaciones. Estos son los neutrófilos del paciente y esto corresponde a monocitos tapizados de pigmento palúdico, porque los monocitos son los que digieren todo el desperdicio que hay. Entonces, son monocitos con pigmento palúdico. Entonces, este era un paciente, obvio que iba de tránsito, era un paciente que venía de África, de por allá del Congo, y allá fue donde se infectó con la enfermedad. Eosinófilos inmaduros. La máquina también es capaz, por medio de la inteligencia artificial, de detectar los eosinófilos inmaduros. Los eosinófilos inmaduros son importantes de detectar porque me obedecen o me dicen la presencia de una leucemia eosinofílica que, de acuerdo a la clasificación de la FAB, que es ya la viejita, me habla de una leucemia M4. Pero hay una condición clínica importante para esta leucemia. Yo debo de tener el valor de los granulocitos inmaduros elevados y también debo de tener el valor de los eosinófilos inmaduros elevados para que yo pueda decir que es una leucemia eosinofílica. No es lo mismo decir que tengo una eosinofilia porque ahí no tengo precursores, pero sí tengo muchos eosinófilos por la presencia del mintos, ¿no? De los gusanos planos. En este caso, cuando hablamos de leucemia eosinofílica, básicamente tenemos maduración, pero tenemos muchos precursores. E incluso hay algunos compendios que solamente se dedican a hablar de este tipo de neoplasias malignas o benignas. ¿Sí? Finalmente, doctores, algo que nos aqueja no solamente aquí al estado de Michoacán, sino a varios estados de la República Mexicana, es el dengue. ¿Sí? Ustedes conocen perfectamente, aquí está el mosquito, que lo pueden detectar fácilmente, del género Aedes aegypti, ¿verdad? Que es el transmisor del virus. Y bueno, aquí está toda la sintomatología que ustedes conocen mejor que yo para el dengue, pero ¿cuál es lo importante de hacer la detección del dengue por medio de un equipo de hematología con inteligencia artificial? Primero, ¿sí? El tipo de parámetro que me está dando el sistema con inteligencia artificial. Hay un nuevo parámetro, doctores, que se llama HFC. Y este HFC quiere decir células de alta fluorescencia. Las células de alta fluorescencia yo las puedo tener en 3 condiciones. Cuando hay monoblastos, cuando hay linfoblastos y número 3, cuando hay linfocitos atípicos o activados, o también en los químicos les llaman linfocitos plasmocitoides, ¿sí? Y entonces, cuando ustedes obtengan un valor en el laboratorio de, vamos a suponer, del 30% de HFC, puedo estar pensando en una leucemia monocítica, en una leucemia linfocítica o en linfocitos atípicos activados. Pero hay condiciones para esto. Si tengo valores elevados de HFC sin presencia de puntos magentas en la gráfica, los puntos magentas en la gráfica que les presenté,
Los puntos magentas en la gráfica representan monoblastos. Si tienen valores elevados de HFC sin puntos magenta, entonces tengo que pensar directamente en un paciente con dengue. Acerca de la fracción inmadura de reticulocitos y el índice de plaquetas fluorescentes en la región elevada, este parámetro, estos dos parámetros también me ayudan en el diagnóstico del dengue, doctores. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ustedes saben que cuando tengo el dengue, lo que tengo generalmente o casi por lo regular es plaquetopenia, ¿no? Plaquetas muy bajas. ¿Por qué? Porque al virus del dengue lo que le gusta es atacar la estructura plaquetaria. Básicamente el virus del dengue tiene afinidad por los gránulos alfa, tiene afinidad por los gránulos densos y tiene afinidad por el sistema abierto canalicular de las plaquetas. Entonces el virus del dengue llega, destruye y empieza a ser un destrozadero de plaquetas y es por eso que el número de plaquetas baja. Bueno, ¿cómo me puede ayudar entonces también el radio de linfocitos y neutrófilos en el diagnóstico presuntivo de dengue? Bueno, si usted en su laboratorio, en el resultado de su paciente, tiene un valor de radio de linfocitos y neutrófilos igual o mayor a 3 unidades, con plaquetopenia o sin plaquetopenia, pero con presencia de HFC, tengo que pensar en, ¿no? Tengo plaquetopenia o no tengo plaquetopenia, pero además tengo valores elevados de HFC, es seguro que tenga, o casi seguro que tenga dengue. ¿Sí? Algo muy importante con el dengue, doctores, es que entre el 21 y el 63% de los pacientes que padecen la enfermedad tienen plaquetopenia. Leucopenia está entre el 68% y de esa leucopenia, precisamente la neutropenia es la que se hace presente junto con las bandas y los linfocitos atípicos. Los linfocitos atípicos son los que la máquina con inteligencia artificial va a detectar como linfocitos atípicos o activados. ¿Por qué es importante hablar del dengue, doctores? Bueno, en 2024 en todo el mundo, incluyendo en México, hubo un aumento a nivel mundial de casos de dengue, ¿verdad? En 2023 en todo el mundo se notificaron más de 13 millones de casos de dengue y hubo más de 8.500 muertes relacionadas solamente con esta enfermedad. ¿Qué pasa en México, doctores? En México se reportaron en 2024 110,000 casos, de los cuales de ellos, ¿verdad? Casi la mitad fueron casos graves, o sea, casos que llevaron a la muerte. ¿Cuáles son los estados más afectados? Vean, Oaxaca, Morelos, Tabasco, por supuesto Michoacán y Guerrero. Y finalmente, ¿en cuáles de los estados hay mayor tasa de incidencia? Pues bueno, Colima, Tabasco, Guerrero, Nayarit y Campeche. Entonces, aquí la invitación, doctores, es saber y que ustedes traten de aprovechar al máximo este nuevo tipo de tecnologías que nos trae la inteligencia artificial al mercado, ¿no? O sea, nos va a ayudar, nos va a facilitar la vida para hacer más rápido el diagnóstico presuntivo. Yo sé que ustedes manejan perfectamente la clínica, la integran perfectamente, pero con un empujoncito, con esto que les da el laboratorio, con esta nueva tecnología, podemos llegar hasta ese nivel. Ahora, ¿qué pasa? Dice, oye, esa es mucha información, son muchos parámetros. El laboratorio perfectamente les puede pasar una guía donde dice, esto, parámetro, ¿qué significa y en qué tipo de enfermedades está presente? ¿Para qué? Para que sobre eso tú puedas hacer una mejor integración con la clínica y el resultado de los laboratorios. Y bueno, por mi parte es todo, doctores. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿No? ¿Todo súper claro como el agua? ¿Ya? Bueno, pues si no hay dudas, muchas gracias por todo, chicos.